El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, a su programa La Voz de Chávez. Hoy hemos cambiado un tanto la dinámica tradicional y tenemos un entrevistado en vivo y en directo. Esto en el marco de la conmemoración que continúa, que seguimos realizando desde este programa, por el cumpleaños número 69 del comandante eterno Hugo Chávez y también del cumpleaños número 97 del comandante Fidel Castro Ruz. Unión de nuestra América, también seguimos diciendo. Unión eterna entre Cuba, Venezuela y todos los pueblos de esta América nuestra que debe terminar lo más pronto posible de ser definitivamente libre. El invitado para este programa, un viejo amigo, camarada, profesor jubilado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, desde hace aproximadamente 20 años, me estaba diciendo tras cámaras en la conversación previa. Unos 20 años como profesor jubilado con la categoría de asociado. Es el querido amigo Edison Pérez Cantor, conocido desde hace muchos años popularmente como el Nené Pérez Cantor. Y ese apodo le sigue calando muy bien, porque acaba de cumplir 80 años y ustedes ya lo están viendo en pantalla. Pareciera que tuviese por lo menos unos 20 años menos. Y lo estábamos conversando también. Ojalá Dios, la naturaleza, nos dé la dicha de llegar a esa edad con la fuerza física y mental del Nené Pérez Cantor. Querido amigo, querido camarada, bienvenido a La Voz de Chávez. Gracias por aceptar la invitación. Y hay varios temas para conversar, pero fundamentalmente hicimos la invitación en el marco de estas conmemoraciones que ya mencionaba, porque Edison, antes de ser profesor en la UNEYES, fue profesor en el Liceo Oleri, en el viejo, querido, recordado Liceo Oleri, donde el comandante Chávez hizo sus estudios de educación secundaria. Y Edison, pues, en esa época, fue profesor de Chávez. Luego que se funda la UNEYES, fue seleccionado un grupo de profesores de los que nos dieron clase a nosotros en el liceo, porque yo también estudié allí, por supuesto, de los mejores profesores, eso hay que destacarlo. Fueron unos 5 o 6 profesores de los que nos dieron clases a nosotros en el liceo, que fueron seleccionados por su currículum, por su experiencia, por su formación, para integrar como miembros fundadores el grupo docente, el grupo académico inicial de la UNEYES. Vamos a conversar de todo eso. ¿Qué es lo que recuerda Edison Pérez Cantor de el Chávez al que él le dio clases en el Liceo Oleri? Y toda una serie de etapas que hemos venido transitando juntos, podemos decir, desde aquella época, porque bueno, Edison también siempre un profesor progresista, un profesor revolucionario.
un profesor siempre ligado a la idea libertaria del padre libertador, del precursor Francisco de Miranda. Edinson, profesor de educación física, profesor de deporte, como se dice generalmente, en sus inicios, pero luego hizo su maestría en educación universitaria, mención docencia universitaria, categoría de asociado, ya decía, en la UNEYES, y con ese estatus se jubiló. Pero Edinson, precisamente por tener una mente progresista, revolucionaria, siempre un autodidacta en diferentes áreas del conocimiento, como debemos seguir siendo siempre los revolucionarios, las revolucionarias. Formación permanente. Lo hemos dicho en diferentes oportunidades en este programa y en todas las situaciones en que nos corresponde hablando de estos temas. Fundamental, la formación permanente. Edinson Pérez Cantor, un gran autodidacta, investigador, y se transformó entonces en un buen historiador, en un escritor sobre la cultura llanera fundamentalmente. También ha editado 2 libros de poesía, poesía autóctona, poesía llanera, podemos decir, pero también poesía relacionada con el quehacer fundamental del ser humano, podemos decirlo de esa manera. Ya vamos a conversar sobre todos estos temas con Edinson Pérez Cantor. Antes que nada, Edinson, bueno, ya dimos la bienvenida. Vamos a recordar entonces, dale tu saludo a los usuarios, a las usuarias, y recordemos, creo que es bueno comenzar por allí. Si tú recuerdas, después de 70 años casi, cómo era Hugo Chávez, el Hugo Chávez que tú conociste en el Liceo Leri como estudiante, como ese muchacho, como él mismo decía, estamos en una biblioteca transversal, vamos a decirlo de una vez también, y por eso tenemos un conjunto de libros acá, porque vamos a irlos mencionando algunos del autor que tenemos aquí, ¿verdad? En mi primera vida, que es un libro que hemos mostrado en diferentes oportunidades en este programa, hay una parte donde el comandante Chávez menciona esos primeros días en el Liceo Leri y recuerda que, bueno, que él era un muchacho veguerito, llegado de Sabaneta, como sabemos, y bueno, que al comienzo, por supuesto, le resultó un poco difícil adaptarse a la vida de la ciudad capital, pero que, bueno, también casi de manera inmediata comenzó a hacer amigos. Allí hay una parte donde él dice que tuvo la fortuna de contar con mi apoyo, porque ya yo tenía un año en el liceo, y bueno, entonces por supuesto ya yo tenía mis amigos, amigas, ya tenía un camino andado, y él menciona allí que él sintió que eso le sirvió mucho, porque mis amigos y amigas Exacto. pasaron a ser inmediatamente sus amigos y sus amigas, por la relación también que siempre él y yo tuvimos, pues siempre claro, una estrecha y muy buena relación. ¿Qué recuerdas tú de esos días, Edinson? Bienvenido. Gracias por la invitación. De verdad me complace estar aquí celebrando a un exalumno, alguien que con el tiempo me brindó su amistad, abrió todas las posibilidades para tener una buena relación. Bueno, no recordar a Hugo Chávez es difícil, no hacerlo para cualquier muchacho de la época en el Oleri. Era un hombre telúrico, yo diría que volcánico, un hombre que incluso al saludarlo a uno lo sacudía, lo movía. Inmediatamente establecía una comunicación muy directa, muy fluida, pero al mismo tiempo tenía una especie de magia porque se conectaba con uno. No solamente con la presencia, sino que parecía que le dictaba a alguna confianza, pues. Y por supuesto, en la actividad deportiva uno se siente muy libre, no siente que ningún tipo de atadura. Él era muy dicharachero, pero al mismo tiempo capitalizaba el grupo.
Cuando, por supuesto, el Liceo Leri no tenía un campo para la práctica del béisbol, pero nos íbamos para el Estadio de la Carolina. La vieja Carolina. La vieja Carolina. Y allí, bueno, todas las travesuras propias y características de los muchachos de la época y de la edad de los liceístas. Pues. Se destacó siempre. Yo recuerdo en una oportunidad que estaba, no sé si era, un muchacho de la sección estaba pichando y quien estaba bateando. Porque era el béisbol, como Era ya sabemos, su gran pasión. Pues. Claro, era la pasión de Y tú fuiste entrenador de ese equipo donde estaba Hugo Chávez en béisbol fundamentalmente. Exacto. Entonces, yo recuerdo que estaba Hugo en el center field y quien estaba bateando en ese momento pues, no atinaba a hacer contacto con la pelota. Entonces yo llegué y le dije al muchacho, mire, chico, vamos a que se bate. Y yo le di a la pelota y no sé si ustedes recuerdan los barineses, en la pared central del estadio era un monumento de piedra, me acuerdo yo, y la pelota pegó ahí. Entonces Hugo dijo, vámonos para el liceo. Se acabó la partida. Se acabó la partida. Sí, y siempre el entusiasmo, chicos, el insuflarle a los compañeros, a la gente, incluso a los profesores, no digamos una necesidad, pero sí espontáneamente lo invitaba uno pues, a la solidaridad, a demostrar o a mostrar, mejor dicho, que todos éramos capaces de compartir no solamente la actividad deportiva, pero la actividad deportiva lo trasladamos al salón también, a los pasillos de la universidad y a las calles, por supuesto. Es una edad interesantísima. Recordemos que en la juventud nadie se arrepiente de sus pecados, nadie se arrepiente de lo que hace, todo lo justifica. Esa es la juventud. Y que tú eres testigo entonces, como se ha dicho en otras oportunidades, él lo menciona de alguna manera allí en este libro que mostraba ahora Mi Primera Vida, la entrevista que le hizo Ignacio Ramonet sobre esos años. Como sabemos, ese libro o esa entrevista que se transformó en libro es la vida de Chávez desde que nació hasta que ganó las elecciones presidenciales por vez primera. Y por eso el título del libro, Mi Primera Vida. Como él mismo lo manifiesta allí, Edinson y otras personas lo han manifestado, han servido, digamos, de testigos, han dado sus testimonios. El tuyo, muy válido en ese sentido, por supuesto, porque estuviste allí con él como profesor, que desde esa época, desde esos momentos, ya de alguna manera se destacaba como un líder entre la muchachada, ¿no? Así es. Un líder como tienen que ser los revolucionarios, solidario, amigable, dicharachero, natural, sin ningún egoísmo, así es, etc. El líder que nacía, podemos decir. Sí, sí. Y el deporte fue una plataforma bien interesante, como para que él fuera vislumbrándose, no solamente como un líder, pero también paseándose por todas las posibilidades humanas del acercamiento, del abrazo, el dar la mano, el preguntarle a los demás cómo están las cosas, cómo estás tú por allá, tienes el libro tal, yo me acuerdo de eso. Sí, esa manera de ser solidario, pues de estar pendiente de la situación que puede estar viviendo un compañero, una compañera. Así es. Tienes el libro para estudiar, tienes los apuntes, estudiamos juntos, quieres que te explique, etcétera, claro. ¿no? Ese tipo de cosas. En esa época nos íbamos a pie para el Estadio de la Carolina. Exacto, sí. Y él se iba a pie desde la Rodríguez Domínguez, donde vivíamos, hasta la Carolina. Sí, yo algunas veces lo hacía porque yo también practicaba el béisbol, aunque no con la pasión y la dedicación que lo hizo Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante eterno. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos en este conversatorio con Edinson Pérez Cantor. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez.
Continuamos con su programa La Voz de Chávez. Hoy, con esta biblioteca transversal, conmemorando los nacimientos de esos dos gigantes, Hugo Chávez Frías y Fidel Castro, con la conversación con el profesor Edinson Pérez Cantor. Porque entonces fíjate, Edinson, para seguir el hilo de la conversación que traemos, después de esos días, esos años de Chávez en el Liceo Leri, Chávez sale de bachillerato, como sabemos, se va a la Academia Militar. ¿Cuándo supiste tú nuevamente de ese muchacho Hugo Rafael Chávez? ¿Recuerdas en qué momento tú volviste a tener algún contacto o saber algo de él antes del 4 de febrero del 92, me refiero? Claro. Bueno, siempre conversábamos. Yo te preguntaba, conversábamos. Y recuerdo que una vez él vino por aquí y visitó la UNEYES. Él estaba destacado, creo que era en Oriente. Y iban a efectuar, él era el responsable de efectuar un evento nacional de música llanera, que creo que se llamaba La Lanza de Páez, se llamaba eso. Eso fue en el 80 y pico. Y él me pidió que averiguara, que considerara la posibilidad de que un representante de la UNEYES se presentara allá porque eso iba a tener premiación. Era un evento nacional. Y alguien que fuera, pero con unas canciones inéditas. Yo recuerdo eso todavía. Es más, yo tengo las condiciones de ese campeonato, de ese torneo de ese nacional. Concurso. Sí, lo tengo. Él era el responsable, incluso aparecía todo el programa. Y se envió a alguien de aquí a esa participación. Eso sí no lo recuerdo. Pero tuviste el contacto con él, se hicieron las gestiones por lo menos. Claro, sí, cómo no. Porque Hugo siempre estuvo pendiente de la universidad. Siempre. Muy importante que tú lo menciones, porque quizás hay alguna gente, yo lo he dicho en estos días, en estos 6 meses que estoy cumpliendo acá como rector, gracias a la decisión del presidente, amigo, camarada Nicolás Maduro, y en diferentes actividades hemos mencionado eso, que el comandante Chávez siempre estuvo pendiente desde cualquier espacio, es decir, desde antes del 4 de febrero del 92, desde antes de ser presidente, entonces, por supuesto, que por los de la UNEYES. Claro. Él venía a visitar la UNEYES y sobre todo, después que yo me vine de la Universidad de los Andes a formar parte también del equipo académico de la universidad. Entonces, la UNEYES, que nadie lo dude, bien importante que Edinson lo menciona, para seguir resaltando eso. La UNEYES forma parte del legado directo de Chávez, porque él siempre la tuvo como uno de los emblemas de lo que es el llanero, de lo que es el llano y por tanto de lo que es la formación integral de todos nuestros conciudadanos y conciudadanas. Exacto. Entonces, fíjate, Edinson, muy importante ese recuerdo tuyo y que permite entonces destacar lo que estamos diciendo. Chávez siempre pendiente de la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora. Ahora, vamos un poquito atrás en este segmento de La Voz de Chávez, ya que, como dije, estamos conmemorando los aniversarios, el nacimiento de estos dos gigantes. En este libro de Mi Primera Vida, hay una parte, Edinson, donde Chávez, yo sé que tú lo has leído y con bastante detenimiento, porque eres eso, un investigador, un gran lector, un escritor, al que hay que reconocerle todo su empeño y su dedicación. Hay una parte allí donde Chávez dice, ante una pregunta de Ramonet, que él considera que siempre fue un niño político, porque desde los años de la infancia en Sabaneta, pues él oía, y yo he dicho también, bueno, oíamos efectivamente, porque él y yo siempre estábamos juntos, y sobre todo porque nos criamos con la abuela, la mamá Rosa, y entonces oíamos a papá, a los amigos de papá, sobre la situación que estaba en desarrollo en el país, sobre todo, bueno, la lucha de las fuerzas de izquierda del país para intentar retomar el proyecto bolivariano. Entonces él dice que él escuchaba, por supuesto, algunas de esas cosas no las entendía, no las entendíamos bien,
pero que eso comenzó como a abrirle el entendimiento en ese sentido y que por eso él se consideraba un niño político. Y una de las cosas que menciona allí es que oíamos Radio Habana Cuba, que él se acostumbró a oír desde aquella época la voz de Fidel Castro, que le seguimos la pista a todo el desempeño del Che Guevara en la guerrilla en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué crees tú, integrando entonces esta conmemoración que estamos haciendo? ¿Cómo visualizas tú a ese niño político que luego conociste en el liceo y con el que prácticamente nunca perdiste la conexión y sabiendo ahora el líder en el que se convirtió y esa relación que se ha mantenido desde el mismo momento que se vieron por primera vez Hugo Chávez y Fidel Castro? ¿Cómo visualizas tú esa relación? ¿Qué análisis harías tú al respecto? Mira, yo considero algo como supremamente importante, el ser llanero. El ser llanero comporta una serie de características del hombre de ese territorio tan agreste, tan desafiante, con el que Hugo siempre se identificó de una manera espontánea y yo creo que comprometida al mismo tiempo, comprometida con sus leyendas, con sus fantasmas, con sus mitos. Y también era un joven que desde pequeño le gustó mucho la historia. Y no hay ninguna región del país que haya sacrificado tanta riqueza y tantos hombres en la época de la independencia, por ejemplo, que el llanero. Y Hugo, embebido en esa realidad y en esa magia que tiene el llano, bueno, logró canalizar unas ideas, un sentimiento, una necesidad que se planteaba desde la época de la independencia de lograr una mejor situación general para el país. Pero hay algo importante también. Yo recuerdo cuando Miranda planteó por primera vez que era necesario hacer un bloque en Hispanoamérica frente al norte, él lo dijo hace más de 200 años. Fue cuando él soñó lo de la Gran Colombia, porque la idea es mirandina. Y él sacaba cuenta. Él decía, bueno, desde el Mississippi hasta la Patagonia son tantos kilómetros, tantos habitantes. Del Mississippi al Canadá, bueno, eso prácticamente es deshabitado, puros osos, y muy pocos indígenas ahí. Y Bolívar fue el alumno más aventajado de Miranda. Recordemos que cuando va la primera comisión enviada a Londres para buscar el reconocimiento de Londres del movimiento independentista, va Bolívar. Va con López Méndez y con Andrés Bello. Cuando inmediatamente en Caracas le prohíben que se entrevisten con el viejo Miranda. ¿Por qué? Porque ellos tenían el temor de que pasara en Venezuela lo que pasó en Haití, que todo el que era blanco sobre eso había que acabarlo. Y acabaron con los blancos. Y por supuesto la gente temerosa quería proteger su pertenencia y sus sueños. Y cuando lo primero que hacen es entrevistarse, vamos a ver el viejo Miranda. Había una diferencia de 33 años. Así es. Inmediatamente Bolívar lo oye, Miranda conversa y convence a Bolívar de que no es libertar a Venezuela, sino a Hispanoamérica como un todo. Entonces Bolívar viene a Venezuela con otra idea, una idea mucho más abierta, más amplia, más integracionista. Más integracionista, y lo intenta Bolívar con su hermano. Por supuesto, Bolívar, admirado siempre por Hugo, le gustó siempre la historia. Yo recuerdo, yo me acuerdo hablando de él de Simón Rodríguez, por ejemplo. Y aunque el maestro verdadero de Simón Bolívar fue el Marqués de Ustaris. Ese fue el que
lo llevó a leer a Montesquieu, a Voltaire, a todos esos filósofos de la época, a Rousseau. Bueno, Hugo, embebido en toda esa literatura, bueno, encontró una salida para ir soñando, para ir estructurando no solamente un discurso, para ir estructurando una acción que de alguna manera sacudiera los estamentos del Estado. ¿Y tú crees que tiene que ver entonces eso, además con lo que te decía inicialmente, lo que él después como adulto sentía y que le respondió a Ramonet en esta entrevista, que él desde niño se sintió entonces político, o sea, ya de adulto, él sentía que su niñez, digamos como que lo llevó por ese camino, ¿no? El estudiar a Bolívar desde los inicios en la escuela Julián Pinos de Sabaneta, y el oír lo que estaba sucediendo con la guerrilla venezolana, pero también con la revolución cubana, y que de ahí viene entonces esa unión entre la revolución venezolana y la revolución cubana, esa relación tan estrecha e importante que se originó entre Chávez y Fidel. Sí, porque es que hay algo que no se puede ocultar, ni siquiera intencionalmente, y es que la revolución cubana impactó al mundo, no solamente fue a América Latina, sino al mundo en general. Y la mayoría de los filósofos e incluso intelectuales de la época sintieron una cercanía con ese proceso revolucionario. Incluso yo que soy un gran admirador de García Márquez. Bueno, yo recuerdo en una entrevista que le hacen a García Márquez hace muchos años, él decía que las palabras se adelantaban a los procesos revolucionarios. Ya había un rumor, es más, y ese rumor viene desde la época de la independencia. Porque recordemos que la guerra de independencia dejó a todo el mundo con la guayabera por fuera. El pueblo se quedó. 45 años después surge Zamora. Y nuevamente la misma oligarquía acaba con Zamora. Y yo recuerdo un episodio que a mí me sacudió. Yo recuerdo cuando a Hugo le dan el golpe. Yo 2002. recuerdo que... Ajá. 2002. Yo recuerdo que había un tipo muy corpulento con una franela rosada agarrada de las varillas de la entrada de Miraflores, y él decía: esta vez no nos van a robar los sueños. Jamás se me olvidará esa frase. Esa expresión resume todo un tiempo desde la independencia hasta ahora. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Esa expresión resume toda una cadena, pues, de insatisfacciones, de sueños no cumplidos. Y bueno, las circunstancias llevaron a que Hugo pudiera pronunciarse de la manera como se pronunció. Y bueno, se cumplió un periodo. Y podemos decir entonces, compañeros, compañeras, y siguiendo el hilo de la conversación con el querido camarada Edinson Pérez Cantor, que era prácticamente inevitable y precisamente como una continuidad del proyecto mirandino, proyecto bolivariano, la unión, la integración entre la revolución cubana y la revolución venezolana. Y por tanto, que se originara, se materializara, mejor dicho, esa relación tan estrecha y tan importante entre estos dos gigantes que estamos conmemorando una vez más con este programa de hoy, Hugo Chávez y Fidel Castro. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Continuamos, compañeros, compañeras, con su programa La Voz de Chávez. Hoy conversando con el querido amigo, camarada Edinson Pérez Cantor, profesor jubilado de la UNEYES, magíster
en educación universitaria, docencia universitaria, y un gran estudioso, investigador de nuestra historia, de la cultura llanera. Aquí tenemos dos de sus libros más recientes en esta biblioteca transversal, como la hemos anunciado. Un breve entreverado llanero. El título nos dice exactamente de qué se trata. Y De la sombra a la luz. Me estaba diciendo Edinson, ahora que me entrega estos libros, que precisamente este, De la sombra a la luz, es el segundo poemario. Ya lo decía anteriormente, Edinson es poeta, investigador, historiador, autodidacta. Ha escrito 2 libros sobre nuestro precursor Francisco de Miranda. Gran estudioso de nuestra historia, gran productor de buena literatura, de buena investigación. Esto me permite hacerte la siguiente pregunta, Edinson. Y por supuesto, para seguir el hilo de la conversación de los 2 segmentos anteriores. Con esto que hemos dicho, lo que tú has investigado, has publicado, ¿tú crees que podríamos decir que el liderazgo de nuestro comandante Chávez está relacionado directamente con lo que significa la cultura llanera? Es decir, con el hecho precisamente de Chávez ser autóctono de esta tierra. Es una consecuencia. Él es una derivación del llano y de la esencia llanera. Recuerda que el llanero no conoce lindero. El llanero es libre por naturaleza. Y el llanero tiene una particularidad esencial, y es que asume los compromisos. Y no conoce talanqueras tampoco. Y al no conocer talanqueras, le permite asumir cualquier compromiso y arriesgarse. Es una característica del llanero. Y podríamos decir que como tener una idea más clara de lo que significa la verdadera libertad. Claro, porque es el escenario del llano, eso no tiene fin. Ahí no hay horizonte. Así es. No hay horizonte. Al menos que más allá del horizonte hayan otros horizontes, pero el llano no tiene horizonte. Y imagínate tú un llanero en plena sabana, rodeado de silbidos, de aleteos, de ronquidos, del pitar y del relincho, en aquella inmensidad que es apabullante. Es como el mar, por ejemplo. El mar es llano también. Este es un llano marino y este es un llano terrestre. Un pescador también en cualquier embarcación, chico, ante la inmensidad, se siente, bueno, libre de soñar, pues. Dueño del mundo y de los sueños de cualquier. Realizado de alguna manera. De alguna manera. Y entonces, Edinson, podemos decir también entonces que dentro de lo que luego comenzó Chávez a realizar, a desarrollar como parte del Plan Nacional Simón Bolívar, una vez que asume la presidencia de la República en 1999, después de todo el tránsito que conocemos, después de cruzar el desierto, como él mismo decía, ese Plan Nacional, ¿tú consideras que tiene efectivamente un gran contenido de lo que es la cultura llanera? Podemos decir que Chávez ha sido, es y será siempre, porque ahí está su plan en pleno desarrollo, un defensor de la cultura llanera, dentro de lo que es la cultura nacional y la cultura nuestroamericana, sí. Pero destacando lo que somos como llaneros. Es un ícono, porque incluso no solamente, bueno, yo viví una experiencia cuando fuimos a El Orza, impresionante. Me acuerdo es más, ¿te acuerdas cuando hicimos aquel juego de softball en un campo que él improvisó? Por cierto, permíteme rápidamente para que los usuarios y las usuarias se puedan meter en el contexto. A lo que hace referencia Edinson ahora y que nos va a contar las anécdotas que siempre son muy importantes, es que cuando Hugo Chávez estuvo destacado en el Orza,
que recordemos también lo enviaron hacia allá como un supuesto castigo porque le habían detectado alguna de sus acciones internas en el ejército, acciones revolucionarias, subversivas, algunas delaciones, nunca pudieron probarle nada concretamente, pero bueno, decidieron enviarlo castigado al Orsa. Y ese castigo se transformó en algo maravilloso para la formación del liderazgo de Chávez. Pero entonces Hugo Chávez en esos 3 años que vivió en el Orsa, que se desempeñó allí como jefe militar, el pueblo logró él, mejor dicho, una compenetración tan grande con ese pueblo que lo designaron presidente de las ferias del pueblo del Orsa, que son muy famosas desde siempre a nivel nacional, presidente de esas ferias durante 2 años consecutivos. Y Hugo Chávez, con esa concepción revolucionaria que ya tenía, por supuesto, le dio un vuelco total a la celebración de las fiestas del Orsa, y nosotros desde la UNEYES entonces organizamos, y por supuesto Edinson fue uno de los protagonistas principales, ya nosotros los que estamos aquí en la UNEYES con unas actividades un tanto subversivas todavía, pero con ese pensamiento revolucionario claro, organizamos desde la UNEYES un conjunto de agrupaciones, de conjuntos deportivos para ir al Orsa por solicitud del comandante Chávez, ir a El Orsa a apoyar esa transformación que Hugo Chávez estaba dándole a la fiesta. Y de aquí salimos, fuimos los 2 años consecutivamente, fuimos con el equipo de softball de los profesores en el que nosotros participamos, pero también las danzas UNEYES, el grupo de teatro, el grupo de títeres, etcétera. Es decir, todas las manifestaciones culturales y deportivas de la UNEYES las trasladamos hasta el Orsa para apoyar la transformación que Hugo Chávez le aplicó a estas festividades dentro de una concepción revolucionaria. Entonces, ahí en ese contexto está la anécdota que estás recordando, Edinson. Bueno, sí, nosotros estábamos seguros que íbamos a ganar. Y resulta que Hugo, como siempre, nos tracaleó. Tenía a Víctor Davalillo, a Pompeyo Davalillo en segunda base. Y no, eso fue inesperado. Pues. Claro. Bueno, y yo recuerdo que Davalillo apenas nos veía, sabía por dónde iba a salir un batazo. Y ahí ponía a la gente y dejaba otro espacio vacío. Y decíamos, ¿y qué pasa aquí? Y por ahí iba el batazo. La viveza criolla, que luego es bueno recordarlo. La viveza criolla de Chávez tiene que ver con la cultura del llanero, sí, ¿verdad? Y él buscó la manera de ganarnos el juego, que ese juego al final quedó empatado como 19-19, una cosa así. Después, Fidel se lo hizo a él. Hubo un momento cuando en esos intercambios deportivos, culturales, la relación a la que nos estamos refiriendo también en este programa de Chávez con Fidel, Chávez llevó un equipo de profesionales y algunos amateurs, algunos profesionales pero ya retirados de la pelota venezolana, organizaron el equipo venezolano y se fueron a La Habana a una de las actividades, o mejor dicho, una de las actividades que se realizaron en ese viaje, porque eran actividades de firma de convenios culturales, como ya dije, deportivas. Entonces, una de esas actividades, el juego de béisbol. Y entonces Fidel le disfrazó a la selección cubana, un equipo de béisbol de altísimo nivel, se la disfrazó a Chávez, todos con unas barrigas postizas y con unas barbas. Y entonces todos parecían unos viejos. Incluso Chávez él mismo contaba, y se reían mucho los dos, y nos reíamos todos con esa anécdota. Chávez decía que cuando comenzó el juego que no le picharan muy duro, que cuidado le pegaban un pelotazo a un viejito de eso, y de repente entonces viene uno de los viejitos que era uno de los mejores bateadores de Cuba en ese momento, y da una línea que casi le pega al pitcher y dice, oye, ese viejito batea tan duro. Y cuando llega el viejo a primera base, era, si mal no recuerdo, un gran pelotero cubano de apellido Quindelán. Sí. Era el gran Quindelán, disfrazado de viejito, y bueno, luego se reían mucho los dos. Esa es parte de la viveza llanera, la viveza criolla, como se dice, y por supuesto, eso es nuestro americano también, claro, porque somos caribes, claro, somos caribes. Entonces podemos decir Chávez y la cultura llanera, Edinson. Sí,
Fíjate, ¿a cuántos cantantes y compositores nuestros retomó? Incluso cantaba en los programas, le dio un apoyo importantísimo. Recitaba. Una de las características de Hugo dentro de esa mente fabulosa que tenía, que se aprendía de memoria unos poemas costumbristas larguísimos. Sí, sí. Una cosa que es difícil que alguien, otros declaman leyendo, porque son poemas, poesías muy largas. Una de ellas, Maisanta, por cierto. El poema de Maisanta, él lo recitaba de memoria, y que cuando tú lo haces de manera normal, es un poema que el declamador dura como 15 minutos. Sí, sí. Y él se lo sabía íntegro. Y así como ese, otros. Un gran defensor de la cultura llanera en la práctica, además, ¿verdad? Sin menospreciar, sin menoscabar todo lo que es nuestra cultura venezolana. Pero podemos decir entonces que Chávez efectivamente fue un gran defensor de la cultura llanera. Está contenido eso en el Plan Nacional Simón Bolívar, en el Plan de la Patria y por supuesto en todos los proyectos, sin menospreciar, repito, lo que es toda nuestra cultura, ¿verdad? Pero haciendo hincapié en la cultura llanera, precisamente porque Chávez es y será siempre llanero. Aprovecho, Edinson, para presentar rápidamente en esta biblioteca transversal, una vez más, pero muy importante, relacionado con el legado de Chávez, el libro de José León Tapia, El último hombre a caballo. Ustedes saben, compatriotas camaradas, que este gran guerrero venezolano, llanero, nuestro bisabuelo de Chávez, bisabuelo de este humilde servidor, y bueno, una de las referencias que siempre hizo nuestro comandante eterno como parte de ese legado que también traemos, del cual nos sentimos herederos, ¿verdad? El legado que viene, como dice este querido profesor, estudioso de nuestra historia, estudioso del legado de Miranda. Entonces, ese proyecto que precisamente hemos heredado desde Miranda, Bolívar, Zamora y tantos y tantas otras guerreros y guerreras, y que pasó entonces por ese proyecto, por la espada luchadora de Pedro Pérez Delgado, al que llamaban Maisanta, y llegamos hasta Chávez. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos para seguir conversando con Edinson Pérez Cantor en esta biblioteca transversal, y Chávez como gran defensor de la cultura llanera, Chávez como gran hermano, hijo, camarada, como él mismo lo decía, de ese otro gran gigante, el comandante Fidel Castro. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Bien, compañeros, compañeras, compatriotas, camaradas, llegamos al último segmento de su programa La Voz de Chávez. Hoy conversando con el profesor Edinson Pérez Cantor, profesor jubilado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora. Viejo amigo y camarada, amigo y profesor del comandante Hugo Chávez Frías, porque seguimos conmemorando, ya lo decíamos al inicio, los cumpleaños tanto de Chávez como de Fidel. Por eso los mencionamos, unidad eterna y permanente entre nuestras revoluciones, para seguir juntos luchando por esa concreción del proyecto bolivariano, mirandino bolivariano inicial,
de la unión de nuestra América. Seguir liberando pueblos para continuar uniendo las idiosincrasias, los planes, los proyectos, las peculiaridades de cada nación, pero con esa idea. Unión, 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 para seguir enfrentando los intentos hegemónicos del imperialismo norteamericano y sus aliados. Eso es lo que nos tiene aquí Edinson. Sí, es un motivo de reflexión, pero de reflexión profunda y de reflexión transparente, porque así nos los impone el tiempo. Es fácil recordar, por ejemplo, que el único presidente que ha representado a la prosapia venezolana en la época republicana es Guzmán Blanco. Y ya todo el mundo sabe quién fue Guzmán Blanco. Y la misma idiosincrasia, como tú hiciste en el término de la idiosincrasia, sacude al venezolano, porque los espejismos nos han llevado a equivocarnos en tantas oportunidades. Cualquier situación traumática del país, en cualquier situación, en todos los tiempos que hemos vivido, está involucrado todos los sectores del país. Y nosotros pudiéramos considerar, por ejemplo, el 19 de abril eso fue un golpe de Estado. Pero si uno profundiza más en el hecho, hay unos intereses solapados con la gente que siempre ha dirigido el país. Y en esa solapa uno puede fácilmente determinar, darse cuenta cuáles eran los intereses verdaderos que llevaron en un principio, en sus orígenes, a ese proceso. Entonces, lo que decíamos hace rato, pues, siempre se ha prorrogado la necesidad, el compromiso de aliviar las necesidades de la gente. Y en estos momentos, bueno, la situación mundial es caótica, y sobre todo no solamente del punto de vista político, también el cambio climático está haciendo sobre el mundo, lo está cambiando totalmente, así como, pero lamentablemente después de la pandemia ahora nos viene lo del cambio climático. Y no hay nada que se haga en el mundo en esta época que no repercuta en los otros países del mundo. Porque en la época de independencia, en la época de Gómez, todo esto era, cualquiera podía hablar de la territorialidad, de su espacio, pero ahora todo está permeado por todo lo que pasa en el mundo. Y bueno, yo pienso que tenemos hasta siempre que defender los sueños más transparentes, los sueños de justicia, los sueños de equidad, y necesariamente tenemos que mirar hacia el futuro, ¿vale? Mirar hacia el futuro con un sentimiento de solidaridad, donde los intereses individuales no prevalezcan sobre los intereses de la mayoría, pues, que es la que siempre ha estado en desventaja, aparentemente. Pero cuando se ha llegado a situaciones como las actuales, donde todo el mundo de alguna manera ha sido tocado, ha sido tomado en cuenta, entonces las hegemonías de todos los tiempos, entonces insisten en distorsionar, en desfigurar lo que en un principio fue un sueño, como el de Hugo. Yo pienso que Hugo sigue siendo único en la perspectiva, en la valentía y en la decisión que tomó en un momento cuando dijo, bueno, basta, hasta aquí, hay que sacudir todas las estructuras del Estado y vamos a echar para adelante soñando, pues. Y como buen llanero, y acompañado por llaneros también, abordó ese compromiso y dio el gran campanazo en Venezuela y en América Latina. Así es, entonces podemos decir también, Edinson y todos y todas, que no nos queda otra, sino seguir empujando por este mismo camino, el camino de la construcción socialista. Hemos estado enfrentando diferentes dificultades porque precisamente el imperialismo norteamericano quisiera que nos volviesen a cortar los sueños. Como tú estabas recordando que decía,
el compañero aquel bien Los agarrado barrotes, de los barrotes de la reja de Miraflores a raíz del golpe de Estado de 2002. No vamos a permitir que nos vuelvan a robar nuestros sueños. Y en ese camino seguimos entonces con Chávez a la cabeza y ahora, por supuesto, en esta coyuntura, bajo la dirección del hijo de Chávez. Seguimos en ese camino, Edinson, no nos queda otra, ¿verdad? ¿Para dónde va a coger? Con esa patincha, decimos en el llano. Bien, compañeros, compañeras, estamos finalizando el programa La Voz de Chávez, hoy con este invitado especial, el querido amigo, compatriota, camarada Edinson Pérez Cantor. Como ya decía, profesor jubilado de la UNEYES, Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora. Profesor magíster en educación universitaria, estudioso, investigador, autodidacta de nuestra historia, productor de libros sobre Francisco de Miranda, sobre la cultura llanera, poeta y un hombre llanero muy bien mantenido a sus 80 años. Un mensaje final para nuestros usuarios y usuarias, Edinson, y agradeciéndote el haber aceptado esta invitación y que hayamos tenido esta conversación tan interesante para compartirla con todo nuestro pueblo. Mira, en primer lugar decir que estoy muy agradado de haber participado en este programa y conversar sobre las ideas de Hugo. Y quisiera terminar recordando a Rousseau. Rousseau decía que el hombre jamás debía renunciar a soñar, pero hacía al mismo tiempo una observación que había que buscar un equilibrio entre el sueño y la realidad. Así me despido. Así es. Eso tiene que ver sin duda con que nosotros, los revolucionarios, las revolucionarias, soñamos, pero al mismo tiempo estamos estudiando, analizando, elaborando planes para que esos sueños se transformen en realidad. Teoría y práctica revolucionaria para construir verdadera revolución. Nosotros nos despedimos entonces también por ahora. Hasta el próximo lunes. Viviremos y venceremos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.